Continuando con el proceso de absorción gas líquido, que es absorción y desorción, y entendiendo que estamos viendo lo que llamamos línea de operación y línea de equilibrio aplicable a otras operaciones, como hemos visto en extracción por solventes, destilación, torres de enfriamiento, donde hay un cambio de composición, dependiendo si es un proceso de estripeo o un proceso de extracción o un proceso de absorción, todo equivalente. Estoy tratando de conectar las distintas operaciones, excepto el caso de las torres de enfriamiento, donde en vez de tener composiciones tenemos temperatura y entalpía. ¿Ya? Pero desde el punto de vista de gráfico es exactamente el mismo. La curva de equilibrio es la entalpía versus temperatura en saturación, y las líneas que uno busca en una torre de enfriamiento, el agua de entrada y el agua de salida. ¿Ok? Entonces, en ese contexto es importante entender lo que hacemos con estas líneas. En este caso, simplemente analizando, veamos el diagrama de proceso. Les vamos a pedir que hagan un diagrama de proceso porque así entienden más lo que está pasando. Aquí entra un líquido, un solvente, 100 moles hora, tenemos un flujo. Y entró a punto 35 ppm, 25 ppm con algún soluto. 35 ppm son miligramos litros, ¿cierto? O partes por millón, gramos por tonelada. Entonces, si multiplicamos acá los ppm, que son partes por millón, podemos saber cuánta masa del soluto está entrando. Inmediatamente acá, como sale con 0,11, está ocurriendo un proceso de absorción o desorción. Desorción, no hay que pensar mucho. Se le fue, siempre todo es relativo al líquido. Se le fue el soluto al líquido. ¿Ya? Y la otra cosa que miramos por el diagrama, que es contracorriente. Si es un proceso de desorción, es esperado que el gas que entra con una composición quede cargado. ¿Okay? Identifiquemos las componentes acá. Aquí está entrando con, perdón, aquí está entrando, el X0 está entrando con punto 35, aquí, punto 35, está entrando, y está saliendo con punto 1. Estamos ok. Mismo caso con la salida, perdón, la entrada aquí, el bottom en el fondo, la entrada, el fondo del gas está en punto 1, en 1, mientras que el tope del estanque, de la columna, está con 25. ¿Ya? Entonces aquí es importante hacer la conexión de lo que usted tiene en su diagrama o el gráfico o viceversa. Entonces siempre tiene que comparar diagrama, ¿ya? Después, una cosa es la línea de operación. La línea de operación es lo que determina estas coordenadas que están acá de proceso. La línea de operación siempre va a ser esas composiciones. Lo que pasa es que uno en diseño, claro, en diseño uno toca con la línea de equilibrio. Entonces es importante identificar cuál es la línea de operación y cuál es la línea de equilibrio y la forma de verlo a través de las composiciones entrada-salida. ¿Okay? Ahora, si uno mira acá, este proceso tiene, me dicen que tiene 5 etapas. ¿Cómo uno puede sacar las 5 etapas? ¿Cómo uno saca las 5 etapas? Simplemente con este diagrama, que se llama el método McKay-Thiele, desarrollado el año 25 para destilación, pero nosotros lo ocupamos en extracción por solvente y lo ocupamos en absorción. Que básicamente dice, entré aquí con una composición, con la línea de operación, y de esta etapa, que está entrando acá, de esta etapa, sale en equilibrio. ¿Ah? Al decir sale en equilibrio, quiere decir que yo toco a esa composición, digo, ¿cuál sería mi composición de equilibrio que sale acá? ¿Ya? Y eso que sale aquí en equilibrio, que estaría por acá, entra a otra etapa y así sucesivamente. ¿Se entiende? Entonces uno también, estas composiciones que están acá, las puede sacar por el mismo gráfico. ¿Ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, subo la temperatura? ¿Qué línea se mueve? Solamente la equilibrio. ¿Y hacia dónde se mueve si yo subo la temperatura? ¿Hacia abajo? Claro, depende de su lado. Voy a hacerlo acá gráficamente. Esta línea que está acá, que es la línea de equilibrio,
se mueve para allá. Ahora uno, ¿cómo se da cuenta? ¿Cómo uno se da cuenta? Si está más caliente, retiene menos soluto. Entonces pierde soluto, o sea, para el lado. Si está más frío, claro, si está más caliente, aquí la capacidad de absorber es menor. Entonces un caso extremo, cuando uno tiene una absorción y una desabsorción, tiene, por ejemplo, está en una etapa absorbiendo y después quiere desorber, sube temperatura para que la línea de equilibrio haga esto. ¿Ok? Y esto no lo puede hacer. Aquí lo que yo hice fue temperatura, la subí. Aquí lo que hice fue la presión, la bajé. Si quiero aumentar la solubilidad del gas, ¿qué es lo que uno hace? La botella de CO2 está a presión. Si uno quiere aumentar la solubilidad, aquí aumenta, aquí hacia acá aumenta la solubilidad. ¿Sí? Entonces, por eso le digo que transferencia de materia es fácil y difícil. Entonces yo le repito varias veces, porque después vamos a seguir usando esto, ¿ya? En equipos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué queremos ver en esta clase? Vamos a hablar de estas curvas de equilibrio. La línea recta es solamente para el caso de Henry cuando está bien diluido. Pero sabemos que hay otras cosas más complejas que no son lineales, son exponenciales o cualquier forma, pero dan lo mismo, porque eso te lo da la termodinámica o un resultado experimental de equilibrio. ¿Ya? Para los ambientales, por ejemplo, sabemos que la solubilidad del oxígeno cae exponencialmente con la temperatura. Entonces, así como rango, yo digo que unos 10 grados, agua fría tenemos 20 miligramos de litro de oxígeno. Pero si me subo a 20 grados, capaz que baje a 5. Y eso es lo que explicaba con la corriente del Niño y el tema del oxígeno y las termoeléctricas, ¿se acuerdan? Entonces no es lineal, ¿ya? Entonces vamos a ver modelos de equilibrio, que seguramente ustedes vieron algunos en termodinámica, pero entender el efecto que tiene, por ejemplo, también el calor de reacción, las moléculas que son muy distintas, y hace que sea no lineal. ¿Por qué nos interesa el efecto del calor de reacción? Porque si tengo un proceso de absorción donde hay un calor de reacción, me va a afectar la curva de equilibrio. Entonces yo tengo que hacer algo. Entonces la curva de equilibrio es a temperatura y presión constante. Pero tengo un proceso donde esas cosas están cambiando. Y me voy al caso extremo de la absorción de SO3 en ácido sulfúrico, las plantas, ¿cierto? SO3 en ácido sulfúrico. Las plantas las plantas de producción de ácido sulfúrico o tratamiento de gases de fundición. El gas de fundición que entra es SO2. Se oxida, se convierte en SO3, se absorbe en ácido sulfúrico. Entonces, en ese caso, como el calor de reacción es tan alto, la razón L sobre G es 300. O sea, al revés. 1 sobre 300. Tengo 300 de gas y 1 de líquido. Entonces, una recta bien parada. ¿Estamos? De otra forma, ese calor de reacción vaporiza todo y no evito la absorción. Vamos a hablar caso isotérmico adiabático. Siempre voy a tratar de querer en la absorción que sea frío o mantener la temperatura. Entonces vamos a ver algunos equipos que necesito colocar etapas de enfriamiento intermedio, porque si no, no me va a funcionar. Así como hay reacciones químicas, de hecho el reactor que yo les digo del SO2, SO3, que es con pentóxido de vanadio, si uno va a la fundición Chucky o el Teniente, va a ver este reactor que tiene 3 lechos y en cada etapa intermedia tiene un enfriamiento, porque si no la reacción se pierde la reacción. La absorción igual, yo tengo que tener absorción con etapas de enfriamiento. Después la absorción con reacción irreversible y equilibrio, hemos conversado harto, la reacción irreversible sería con hidróxido de sodio, caso aplicado a H2S con un wet scrubber con soda para producir azufre en ambiente oxidante. ¿Se dan cuenta que ya entienden lo que estamos hablando? O puede ser una absorción reversible con MEA o DEA, en el caso que tengo un circuito con absorción y desorción. Entonces ahí lo que yo hago, concentro el gas de salida, entro a lo mejor con 10 ppm y saco un gas un 40% en volumen de CO2. Que es el ejercicio que están haciendo en Aspen. ¿O no? ¿Cierto? ¿Ven? Ya saben, aprendieron. Modelar con ley de Henry, vamos a llegar a una ecuación, deducirla porque la solubilidad son dos ecuaciones lineales. Vamos a ver un ejemplo en Aspen y efecto de calores de reacción. Los efectos, ¿qué pasa? Eso es lo que vamos a ver.
Bien, la ley de Henry me relaciona, es un equilibrio, eso lo vimos cuando vimos difusión, me relaciona la composición en fase líquida dada una presión parcial de un gas en la fase gaseosa. Para entenderla fácil, el ejemplo típico es la botella del CO2. El CO2 me dice cuánto queda disuelto a una presión alta, pero si yo cambio la presión, la solubilidad que tiene el gas es menor y por eso se convierte en burbuja y se van. Otro ejemplo práctico es el caso de los buzos, cuando se mete en mucha profundidad, si tiene un tanque con oxígeno y nitrógeno, el nitrógeno se va a disolver en la sangre al aumentar la presión. Y cuando suben después a la superficie, se van a producir microburbujas de nitrógeno y mueren. Para evitar eso, reemplazamos el nitrógeno por helio. ¿Por qué lo reemplazamos por helio? Porque tiene una solubilidad mayor, no se va a mantener en fase líquida, tiene una solubilidad mayor. Y lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces acá tenemos, a veces es un poco complicado seguir la nomenclatura, porque en este caso está depende de la tabla de datos que usted tenga, en este caso está la fracción molar del soluto multiplicado por esta constante dividido en la presión, o sea, es como una presión parcial. Entonces la presión parcial del gas, fíjate que acá tengo la presión parcial del gas, que es una fracción también, dice la fracción molar que tengo de ese gas, es la constante de Henry por la fracción molar que tengo en la fase acuosa. ¿Mm? Esto es como parecido a lo que uno veía en la ley de Raoult, donde tiene la presión de vapor, la fracción molar en la fase líquida determina la presión parcial del vapor en la fase vapor. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense la constante de Henry de oxígeno disuelto en agua a 298 Kelvin, es una temperatura. Es de 4,38 por 10 a la 4 atmósfera. Esto es en función de la presión. Si aumento la presión, eh, solubilizo más. Si bajo la presión, alzo. Entonces aquí lo que me está relacionando, otro ejemplo, aquí me está relacionando la presión, este gráfico me está relacionando la presión parcial del SO2 como fracción. Ah, no, presión parcial en atmósfera, presión parcial en atmósfera, en función de la fracción mol de SO2 en la fase líquida. ¿Ya? Entonces, la pendiente de esta gráfica es lo que me relaciona, me permite pasar de fase líquida a fase gaseosa. Si yo conozco la composición en fase líquida, con esa pendiente conozco la composición en fase gaseosa. ¿Para qué quiero esto? Para ver el gradiente. Entonces, por ejemplo, tiene tal composición, ¿cuál sería la composición de equilibrio en la fase gaseosa? Eso me da el gradiente, con una corriente que está pasando, suponte, con 0 SO2. Eso me determina el gradiente que entra en la ecuación de transferencia de materia, ¿cierto? Y acá tenemos una serie de tablas de ley de Henry con algunos ejemplos. Esa constante es por 10 a la menos 4. ¿Ah? O sea, el valor que está acá es más chiquitito. Es h por 10 a la menos 4. Entonces, si empezamos a comparar, quedamos en una temperatura en 283, el CO2 .14. Veamos el nitrógeno. El nitrógeno es 668, mientras que el helio es 12,6. Entonces, si eh, comparamos acá, ¿cuántas veces es el helio? Claro, por ejemplo, el CO2 es 3 veces más soluble que el helio. A ver qué estoy haciendo acá. Ah, sí, eso estoy haciendo. Punto 23, CO2. Acá, comentar sobre el reemplazo de helio por nitrógeno en el tanque de los buzos. Comparar el efecto el efecto de la temperatura del CO2. Estoy comparando cuántas veces más cambia la solubilidad si lo tengo a punto 23 o punto 0,78. Si lo paso de 0 grados Celsius, ¿cierto? A como 40 grados. ¿Cuántas veces aumenta eh, la solubilidad? Entonces aquí es 3,2 veces más alta cuando está frío. ¿Ya? El H2S más o menos 3. En el helio no cambia mucho la solubilidad con la temperatura. Veamos acá la tabla, 12,9 y 12,1.
¿Se ve? No cambia con la solubilidad, con la temperatura. El nitrógeno sí cambia harto. ¿Ah? Ahora, si comparamos una temperatura dada, este valor me va a decir eh, cuál es la presión parcial que tengo del helio, ¿cierto? Si uno hace el cociente entre estos dos, es 12/8. ¿Mm? Entonces, de cierto modo, me va a decir cuántas veces más queda solubilizado. ¿Estamos? Creo que acá vengo un cálculo. Si ahí tengo un cálculo. Entonces, cálculo de la concentración de oxígeno disuelto a 298 grados Kelvin, ¿cierto? Si está en equilibrio a una atmósfera. La constante de Henry de oxígeno disuelto a 298 Kelvin es 4,38 por 10 E a la 4. Recuerden que las unidades que están ahí se multiplican por 10 elevado a 4, elevado a menos 4, por 10 a la 4. Entonces, ¿qué me va a decir? La fracción del aire es 21. 21% molar. Fracción molar. La presión parcial es esta. Entonces, aquí la presión parcial de gas, la, la, la constante de Henry por la fracción en fase líquida. Y así, al calcular esto, como es fracción molar, y si la quiero llevar a ppm, a gramos litro, ¿cierto? Tengo que multiplicar por el peso molecular. La fracción molar es ese valor. Y aquí me va a dar esos gramos por litro. Si multiplico este valor por peso molecular, es 4,79, ¿cierto? Me quedaría 8,5 ppm, que es lo mismo que decir 8 miligramos litro. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué pasa si estamos en 2,98? Veamos acá. Estamos por acá. ¿Qué pasa si bajo la temperatura aumenta la solubilidad? ¿Se entiende? Entonces yo con este factor me voy de cuántas veces más aumenta la solubilidad. ¿Sí? ¿Ok? Esa es la ley de Henry. Después acá tenemos eh, el efecto de la temperatura. Fíjense que tampoco es lineal. ¿Ya? Si uno grafica acá esta constante versus la temperatura, no es lineal. ¿Ya? Eso es lo que yo le explicaba al principio. No es lo mismo a 5 grados perdón, a 10 grados que a 20 grados. No es lineal. Como 20 miligramos pasa a 5 miligramos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí con 10 grados de diferencia cae de 11 a 7 miligramos, pero si después aumento a 80, la solubilidad cae a 4 grados. ¿Ya? Entonces, primera cosa, no es lineal con la temperatura. Eso es equilibrio. Y si hubiéramos acá, por ejemplo, pusiéramos una línea de presión. A más presión la curva se iría hacia arriba acá, ¿cierto? A menos presión, menos solubilidad. ¿Estamos? Ya, ahora tenemos unas cosas más, más extrañas. Por ejemplo, tenemos acá la comparación del amoníaco. El amoníaco lo usamos bastante con absorción y desorción. Se ocupa harto por esta propiedad que tiene de no sé si se dan cuenta que tiene una alta capacidad de absorberse en el líquido. ¿Qué aplicaciones tenemos para el amoníaco? Por esto de absorber y desorber. ¿Qué aplicaciones tenemos? Hay dos, una bien conocida, no son fertilizantes. Pero estamos hablando de qué aplicaciones tenemos de usar la absorción y desorción de amoníaco en agua. Hay un calor de reacción asociado y hay una gran solubilidad. ¿Alguien sabe? ¿Le suena? Hay un uso industrial. En la refrigeración. Los frigoríficos funcionan con ciclos de amoníaco. ¿Cómo funciona? Tiene un calor de absorción, ¿sí? Y un calor de desorción. Ese calor se ocupa para enfriar, ¿ya? De hecho, antiguamente, en los años 50, en los años 40, habían refrigeradores domésticos, que funcionan a parafina. ¿Cómo eso? El calor generado por la parafina permitía absorber, o sea, desolver en un caso el amoníaco, ¿sí? Y cuando esto se enfriaba al ambiente, ese calor de absorción refrigeraba. Son refrigeradores de amoníaco.
Y uno todavía puede ver refrigeradores industriales de amoníaco en cristalizadores a escala industrial, frigoríficos y cristalizadores, por ejemplo, de cloruro de potasio, son ciclos de refrigeración del amoníaco. Entonces ahí les pido revisar el ciclo de refrigeración del amoníaco con el diagrama de Molière, que aparece en el libro Hewin y Watson del año 30, del año 40. Se usa industrialmente, ¿ya? Pero también hay otro uso súper choro del amoníaco que tiene que ver con lo que llamamos forward osmosis. Cuando usted hace osmosis, el agua de mar la bota al mar. Entonces aquí tiene usted el rechazo de la reverse osmosis, que son 70.000 ppm o miligramos litro. Se va al mar. Si usted pone en contacto esto con una solución de amoníaco a unos 200.000 ppm, el agua con una membrana RO, el agua solita por osmosis se va a pasar para acá el agua. Solita. Se llama forward osmosis o FO solamente por marketing, pero esto es simplemente osmosis. ¿Me siguen? Esto me permite extraer más agua de soluciones altamente concentradas, ¿sí? Ahora, ¿por qué la tiro acá? Porque si esta está, voy a inventar, no sé los números en realidad, pero suponte que está a 30 grados Celsius. Absorbe. El gráfico está ahí, absorbe. Y después esta solución la paso a unos 60, 80 grados Celsius con un calor residual de alguna termoeléctrica, saco el amoníaco y me queda el agua. ¿Me siguen? ¿Ok? Entonces el amoníaco es re interesante analizarlo desde el punto de vista de la solubilidad. Y si uno lo mira acá, claro, aquí está, pues, está a 20, claro, está a 20 y 10. No sé si se dan cuenta que cambia harto, con 10 grados. Entonces la desorción es mucho más sensible. ¿Estamos? Esta es la fracción de amoníaco en agua. Todo lo que hemos visto antes son ppm. Esta es una fracción. Tiene mucho más capacidad. Esa es una cosa. Entonces, la otra cosa interesante es justo no lo tengo acá, el calor de reacción. Cuando ocurre este proceso de pescar un gas y disolverse, o cuando tengo un gas se desorbe, en ambos casos se genera un calor. Uno enfría y el otro calienta. Entonces, por eso en este caso, aquí hay un calor de enfriamiento o un calor ¿sí? Y eso me permite tener los ciclos de refrigeración, porque el proceso de absorción enfría, por ejemplo, dependiendo de qué molécula. Entonces, por ejemplo, si este es un calor de disolución, si es hidróxido de sodio, se calienta. Si es ácido sulfúrico, se calienta mucho. Cuando el tiro ácido sulfúrico lo disuelve, un calor de reacción. ¿Sí? ¿Le ha pasado? Salen gotas y todo. ¿Sí? Con el nitrato de amonio, se enfría. Al disolverse, se enfría. ¿Mm? Y viceversa. El hidróxido de sodio, al absorberse, se calienta. Al disolverse, se enfría. ¿Verdad? Siempre va a ocurrir. El nitrato de potasio también se enfría. ¿Ok? Ahora, cualquiera de estos casos de absorción y desorción me va a afectar la temperatura del proceso para ver la capacidad de solubilidad. Eso es lo que estoy estableciendo. Primero, que no es lineal. Segundo, que hay sistemas más o menos sensibles. Fíjense, por ejemplo, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico no tiene nada de presión parcial en la fase gaseosa. El amoníaco tiene mucha presión parcial en la fase gaseosa, por tanto se me va. Eso es lo que quiere decir. Se me va muy fácilmente. Por eso lo ocupamos en ciclo de absorción y desorción. ¿Ya? El SO2, miren el SO2. ¿Qué me está diciendo esta curva del SO2? Que la solubilidad es extremadamente baja, está en ppm. ¿Se entiende? La solubilidad es baja,
la solubilidad del amoníaco en el agua es súper alta. ¿Estamos? ¿Ya? Y otro mensaje, la temperatura. Ahora, si queremos establecer las etapas de equilibrio y todo eso, lo primero que uno hace es tener el gráfico de la curva de equilibrio. ¿Cómo uno lo hace? Pesca un par de puntos, 1, 2, 3, 4 puntos, ¿cierto? Y lo ajusta a un modelo, dependiendo de la curva, en este caso sería una exponencial, ¿sí? A por, si es que está desplazada, esa es mi curva de equilibrio, pero fácilmente la ajusta en Excel, ¿sí? Y después la plotea aquí en MATLAB, ahí está ploteado en MATLAB. Y después, ¿qué es lo que uno hace? Como es un proceso de absorción, lo primero que uno hace es tocar la línea de equilibrio. ¿Ah? Recuerden que esta concentración, que es la fase gaseosa, uno siempre la tiene. ¿Sí? Toca la línea de equilibrio, después aplica el factor, en este caso multiplica por 1,3 o 1,4, y aquí tengo mi línea de operación. Eso es lo que yo hago. Claro, aquí tengo dos formas de expresar la línea de operación, como un exponencial o como un a por x elevado a b. ¿Estamos? Entonces ahí lo estoy acercando, después vamos a ver el código completo que me permite calcular el número de etapas. ¿Ya? Un detalle, la línea de este L sobre B es la línea de operación, la pendiente, ¿sí? Entre la fase líquida y gaseosa. Así está determinada la línea de operación cuando es una absorción. Después aquí cambia un poco los signos, ¿cierto? Dependiendo de dónde va. Cuando es una desorción. ¿Ya? Esas son las dos ecuaciones que uno ve cuando es absorción o desorción. ¿Ya? Y aquí volvemos a repasar y le vuelvo a explicar que cuando tenemos una absorción, ¿cierto? Lo que uno, en la absorción, el líquido se carga, así que entró diluido, entra acá diluido y sale cargado, ¿ya? Tenemos la línea de operación, donde la pendiente es la razón del solvente, ojo, del solvente sobre el gas libre de soluto, ¿sí? No tiene que estar el soluto, ¿cierto? Este es el rango de operación factible, y ¿qué es lo que uno hace? Intersecta y esto correrlo para atrás. ¿Qué significa? Que la línea de operación mínima, que es cuando toca, se multiplica por 1,4 para llegar a la línea de operación. La línea de operación mínima, línea de equilibrio, que es la que toca, se multiplica por, puede ser 1,2, 1,3, 1,4. ¿Cuánto se acerca a la etapa de equilibrio? Mientras más cerca de la etapa de equilibrio está, quiere decir que es más eficiente el sistema. Para acordar lo que vimos ayer. Entonces, por ejemplo, aquí en 1,4 estaría un plato perforado. En 1,2 a lo mejor están los bubble cap, que es más eficiente. ¿Sí? Mientras más eficiente el proceso de absorción, una torre empacada es más... Sí. Lo que no me queda muy claro, nosotros queremos maximizar, no al final, sino como para que nos quede más cerca de un punto óptimo, queremos maximizar la distancia entre la línea de operación y la línea de equilibrio, o minimizar esa distancia. Claro, mira, la línea de equilibrio ocurre en un proceso altamente eficiente en una torre muy grande. ¿Ok? Yo podría alcanzar el equilibrio en una torre de 50 metros, estoy inventando. Por eso económicamente no es factible. Entonces el primer criterio de ingeniería, como yo sé que eso no lo voy a lograr económicamente, entre 1,2 y 1,3 es el criterio que te da la práctica. ¿Me explico? Déjame terminar acá. Pero también sabemos, cuando yo me cambio de un sistema que es más eficiente, como el bubble cap, ¿cierto? ¿Te acuerdas del bubble cap? Que le da más tiempo a la burbuja que salga. Eso quiere decir que en el caso del bubble cap, este factor debería ser 1,1, 1,2, porque es más eficiente, queda más cercano al equilibrio. Si un plato perforado va a ser 1,4. Entonces la cercanía o lejanía de la línea de operación que estoy usando, en realidad en la práctica va a depender de la eficiencia del equipo que uso y del tamaño del equipo que uso. ¿Ya? Porque como vamos a ver, si yo me tiro acá con 1,1, me va a dar muchas etapas de equilibrio, me va a dar 50 metros. Lo puedo hacer. Y lo vamos a ver. Cuando ese factor lo coloco cuando hago las escaleritas, y si yo la estoy tocando, me dan infinitas escaleritas. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, la cosa es que me preguntaría más por el tema de ¿Hasta dónde llego? si estamos modificando la presión o la temperatura, Ya. eso va a mover la línea de equilibrio. Sí, absolutamente. Queremos moverla para favorecer una absorción. Queremos moverla hacia la izquierda, Sí. que sería más cerca de nuestras líneas de operación. Porque aquí esta línea cambia totalmente. Sí, cambia.
Entonces, mira lo que pasa, sigamos tu lógica. Mira, entonces suponte que voy a invertir en enfriar la columna, que es otro costo. Si yo la enfrío, esta curva se me va a correr para acá. ¿Ah? Entonces quiere decir que yo podría esta línea de operación tirarla más cerca todavía y voy a sacar más. Y tiene sentido, porque tengo más capacidad de absorción. ¿Entiendes? Pero ahí tú estás agregando y se puede hacer, yo puedo trabajar con columnas presurizadas. ¿Cuánto más presión? Hasta lo que me dé el costo. Y va a pasar eso, voy a poder extraer más. ¿Se entiende? Entonces siempre tienes todas las variables. Presión, temperatura. De hecho, el proceso que ustedes están haciendo lo trabajan a 4 bar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, para absorción igualmente queríamos maximizar presión y minimizar temperatura. Claro. Entonces, eso me va a aumentar la eficiencia, mirá lo que voy a decir, eso aumenta la eficiencia de separación. Entonces, yo tengo una torre infinita y tengo una presión súper alta y súper frío, voy a sacar casi el 99%. ¿Sí? Si tengo una torre que está a condiciones atmosféricas, está a temperatura ambiente y solamente de plato perforado, voy a sacar un 60%. Entonces, la eficiencia de separación depende de si es la condición más o menos favorable. ¿Sí? Lo mismo con desorción, pero al revés en el sentido de las condiciones de operación. ¿Ya? Debemos minimizar presión y maximizar temperatura. Claro. Y de hecho, si se acuerdan los primeros diagramas que vimos, uno funciona con un kettle que le mete vapor. El diagrama que ustedes tienen, le meten temperatura. ¿Sí? Y fíjense acá, esto quiero que entiendan ahora para no complicarlo con eso de las condiciones. Cuando estamos en un proceso de desorción, aquí yo toco y después tengo que bajar pendiente. Entonces, en ese caso, el criterio se divide por 1,3, 1,2, 1,4. Entendiendo de nuevo que este factor 1,4, 1,3 va a depender qué tan eficiente es la tecnología. Si es un plato perforado, tendría que usar 1,4 porque sé que está muy alejado del equilibrio. Si es un bubble cap o una torre empacada altamente eficiente, va a ser 1,1, 1,2. Quiero que entiendan ese factor que uno primero lo define para que el equipo no sea grande. Primera cosa, sin saber cuál es el equipo, sabe que no es el equilibrio. Segundo, si ya tiene una información, está comparando de una torre empacada a una torre de plato perforada, sabe que el factor debe ser menor, no es el mismo factor. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estamos claros? Ya, aquí por eso mismo, todas esas preguntas que ustedes se hacían, pueden trabajar con este link de acá. En este caso es un stripper, un stripping, una operación de stripping o despojamiento. Mira, me levanté la mano yo mismo. Despojamiento, en este link que está acá, es online el link, pueden bajar ustedes el módulo, correr en Wolfram. ¿Cuál es la gracia? Miren lo que tiene acá. Usted puede cambiar el flujo, la temperatura, la presión, para ver qué pasa con esta línea, dadas esas condiciones de entrada de equilibrio. ¿Ok? Puedes ver qué es lo que pasa. Justamente lo que tú dices, perdón, ¿tu nombre? Guillermo. Justamente lo que tú acabas de decir, cuando tú aumentas la temperatura, por ejemplo, aquí, ¿qué veríamos? Que era esta curva de equilibrio se corre para allá. Y si aumenta la presión, esta curva se corre para abajo. Eso es bueno que lo veas. ¿Ah? Corre las variables y todo. ¿Ok? Claro, aquí, ¿qué pasaría si absorba CO2, SO2, H2S? ¿Qué efecto habría? En el proceso de absorción habría una transferencia de calor, habría un calor de reacción. Por tanto, la curva de equilibrio se debería afectar, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Ya, entonces acá está el juego que hablábamos recién. Entonces, por ejemplo, dadas estas condiciones, que acá tengo 40 grados Celsius, y acá tengo, creo que 3 atmósferas. Bajo esa condición, 40 grados y 3 atmósferas, me da 5 etapas de equilibrio. ¿Ya? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo aumento la presión en un desorbedor con el número de etapas de equilibrio de diseño? Tú. En un desorbedor aumento la presión. ¿Qué pasaría con el número de etapas de equilibrio de diseño? En el diseño, no en la operación.
Disminuye y aumenta en una desorción. Aumenta, menos favorable a la desorción. Menos favorable necesita más etapas. Ese es como el concepto. En una desorción aumenta la presión, menos favorable aumenta la etapa. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? Déjame ver que no veo el número. Esto es 3 y 40. Acá tengo 40. Ah, está bien, pues mira. Que all the way around. Entonces, fíjense, me pasé aquí en este mismo ejercicio, me pasé de 3 a 2,5 atmósferas. ¿Qué creen que va a pasar? En el diseño, menos etapas. Se requieren menos etapas porque es una condición más favorable a la desorción. Y usted puede jugar ahí, pues, para tener el conocimiento más intuitivo de lo que está ocurriendo. Ah, bueno, acá está. Si le tenía preparado, se me había olvidado. Acá está la comparación 40. Aquí hay dos. Esta que está acá, fíjate, 40 y 2,5 es para compararla con esta, que es 43. 43 atmósferas. Y aquí estoy jugando solo con la temperatura. ¿Se entiende? Como es desorción, bajé la temperatura, no la favorece, requiero más etapas, la columna es más alta para alcanzar la misma condición, fíjate, entrada y salida. Eso yo no lo he tocado, esa es mi condición de diseño. Para alcanzar ese diseño, necesito ese número de etapas. En rigor son más, porque tengo que aplicar la eficiencia. ¿Sí? Siempre más etapas va a ser peor, No, pues estamos hablando de la desorción. ¿no? Claro. Pero a lo que voy, la lógica siempre es como mayor etapa, más costoso, ¿Por qué? porque es más grande la torre. Exactamente. Pero no habrá algún caso específico en el que sea. No, claro, y después está el límite, que son 200 etapas de equilibrio y una torre de 120 metros. Mecánicamente no te da. Y ahí empieza a jugar con meter presión, temperatura o cambiar del ME al D a la química. ¿Está claro? Entonces, etapas de equilibrio para que se alcance la condición. Y después hay otro juego de pierna más, que sería la altura de una etapa. Porque yo puedo tener 200 etapas y cambio un empaque que a lo mejor es de 0,1 metro, la etapa de equilibrio. Y un anillo Ratchet es 2 metros. ¿Me sigue la idea? Ahí aparece el KIA. El KIA determina la altura de la etapa de equilibrio. Entonces yo puedo tener un empaque que es súper eficiente, es chiquitita la etapa de equilibrio. ¿Sí? Perdón, es súper grande, me equivoqué. El KIA súper grande me da una etapa de equilibrio chiquitita. Tenemos que llegar a la fórmula. ¿Ya? ¿Se entiende? Pero siempre hacen malo muchas etapas de equilibrio. ¿Ya? Entonces, otra forma de visualizar, independiente si es SX, si es torre de. Si es enfriamiento, es lo que hablamos de la curva de equilibrio. Si tengo una curva de equilibrio, este le mide 45, ¿cierto? Si tengo una línea de equilibrio así, y esta es mi línea de operación, es favorable por todos lados. Si mi línea de equilibrio es muy pegada al 45, ¿qué quiere decir cuando está muy pegada al 45? Que la diferencia entre una fase y otra son muy parecidas. La propiedad de separación es muy cercana. Me dan muchas etapas. Entonces aquí, donde yo parto, a mí me dan muchas escaleras, mira. En cambio aquí, si parto en este, me da pum, pum, me da dos al tiro. Así el SX, por ejemplo, donde tengo una oxima que lo que busca es tener una gran capacidad de extracción de una fase a otra. ¿Mm? Aquí empezamos a hablar del coeficiente de reparto. En la fase orgánica, fase aguosa, ¿cuántos gramos litro tengo? ¿No? Eso es lo que uno busca. Entonces, aquí, para no confundir, hay dos cosas. Está el equilibrio, que uno puede jugar con las condiciones y tipos de químicos, y está la tecnología, si es bubble cap, si es contactor, ¿sí? ¿Ah? O sea, para seguir la línea del SX, aquí en la línea del SX uno puede tener una gota que transfiere y se mueve con un delta de orgánico, delta líquido más o menos de 0,2, o puede tener una burbuja recubierta con el solvente que se mueve a 20 centímetros por segundo, entonces se mueve 1 centímetro por segundo, muy rápido con alto Reynolds, con una alta área interfacial, porque aquí tú tienes metros cuadrados de orgánico sobre metros cúbicos de la gota, porque esto es una gota disfrazada de aire, es súper alta. Entonces, de hecho, de aquí pasar acá, pasar de una razón orgánico coso de 1 a 1, pasamos de 1 sobre 300.
Entonces aquí hicimos un invento entendiendo estos conceptos de área superficial, de contacto, ¿entiendes? ¿Me sigue? El equilibrio es el mismo. El equilibrio es el mismo. El equilibrio que hay en esta capa es líquido con eso es lo mismo que el equilibrio que hay acá. Pero se mueve más rápido, transfiere más rápido, es más eficiente. Este es el análogo de decir el plato perforado o el plato bubble cap, que le da más tiempo recién. O más rápido. ¿Sí? ¿Me sigue? Ya. Aquí no voy a entrar en detalle, simplemente veamos el método. Aquí hay un ejemplo de cálculo que partió con una composición molar de 0,08, es decir, cuántos moles de soluto sobre solvente más soluto. ¿Ya? Aquí la importancia de corregir. Si yo corrijo, en vez de 0,08 me da 0,087. Acuérdense esa fórmula que era de corrección de x grande de x chica a x grande. ¿Sí? Que quiere decir soluto sobre solvente. Porque normalmente tú analizas químicamente, dicen los moles litros de la solución total que contiene el soluto. Pero yo quiero trabajar con moles del soluto sobre solvente solo. ¿Ok? Entonces al hacer este cálculo, un modo de cálculo me da 0,87. ¿Ok? Entonces este es el caso con las letras grandes, ¿se fijan? Tienes el flujo molora, y aquí me da 1,9 etapa de equilibrio. Aquí volviendo a la etapa de equilibrio, recuerden que siempre tienen que aplicar un factor de eficiencia, 60%, o sea, dividir por 0,6, dividir por 0,8, dividir por 0,9, dependiendo si el sistema es más eficiente o no. ¿Sí? Entonces, en este caso, como son líneas rectas, yo puedo, aquí está ya el ejemplo, que no es necesario que lo lea, pero como tengo estas ecuaciones, ¿cierto? Voy a llegar a deducir la línea de equilibrio, ¿ah? Y analíticamente puedo calcular, al resolver esto, que se llama el método de Kremser, ¿sí? Que después lo vemos con la ley, es lo mismo que la ley de Henry, se llama método de Kremser, pero es metiendo la ley de Henry al equilibrio, y con esto yo puedo determinar el número de etapas. Aquí está calculado con los ppm y toda la cosa. ¿Ok? Hay otra fórmula que la vamos a ver, creo que acá. ¿Estamos? Entonces uno con la ley de Henry se simplifica, llega a una fórmula analítica para establecer el número de etapas. ¿Ya? En las pruebas, por ahora, en la prueba que viene, ustedes van a determinarlo con la escalerita, que él se llama McKay-Thiele. Y ahí lo único importante es entender si es absorción, desorción, si es contracorriente, cocorriente, para eso hacen el mono, identifican los puntos en el gráfico, sentido común, hagan una flechita de dónde pasó, me refiero a esto. A esto me refiero. ¿Ya? ¿Cuáles son los puntos de entrada, puntos de salida? 1 y 2 confunde, yo lo coloco entrada y salida, in, out, para que no me confunda. ¿Sí? ¿Ok? Ya, ahora vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a ver qué pasa, vamos a retomar el tema de los calores de solución. Entonces, la curva de equilibrio es sensible con la temperatura y la presión. Ya vimos que no es lineal, todo eso ya sabemos. El caso CO2, hay una pequeña diferencia, porque además hay un equilibrio químico. Entonces, cómo se mueve va a depender del pH de la solución. Entonces, aquí aparece otro factor. Hay un desplazamiento. Recuerden que la CO2 tiene dos constantes de equilibrio, ¿cierto? Dos campanas entre el carbónico y ¿cómo se llama? El ácido carbónico y el bicarbonato, ¿sí? Hay tres componentes, ¿ya? Aquí hablamos de cada componente tiene distintas solubilidades. Hablamos caso del helio, que tiene menor solubilidad que el nitrógeno. Considerar que la temperatura afecta la solubilidad y por lo mismo, cuando tengo una absorción o desorción con calor de reacción, se tiene que considerar, porque ahí me va a cambiar completamente la curva de equilibrio. Hay casos extremos como el SO2, que tiene baja solubilidad, no puedo usar SO2 para absorberlo. ¿Qué hago? Lo convierto como SO3. Entonces una planta de fundición que se genera SO2, las plantas de fundición son para sacar el SO2 del azufre. Se genera CO2 a la atmósfera, se va a un lavador de gases, después va a un reactor químico. El mismo que le enseña el Borsone en el curso de reactores químicos, lo coloca como caso ejemplo
Reactor catalítico. ¿Hicieron reactores con bolsones? ¿Quién lo hizo ya? ¿Nadie? Ya. Lo voy a mostrar como caso ejemplo. Reactores químicos. Entonces es una reacción química de oxidación, ¿ya? Con un catalizador de pentóxido de vanadio, donde el SO2 pasa al SO3 en una reacción exotérmica, se calienta, y por lo mismo, en la medida que la reacción exotérmica va aumentando la temperatura, la constante cinética se me cae por la ecuación de Renio. Entonces, por eso tengo que colocar etapa intermedia. Entonces, en las reacciones químicas coloco etapa intermedia. En la absorción, cuando hay calor de reacción y esto se me calienta, va a desfavorecer la absorción, por tanto tengo que enfriar. ¿Siguen? ¿Están conectando ahí el...? ¿Ya? Entonces, en el caso del SO2, primero se convierte químicamente en un reactor catalítico con etapas de enfriamiento intermedio, generando el SO3. El SO3 va a una absorción con ácido sulfúrico. Así funcionan las 4 o 5 fundiciones que quedan en Chile, ¿ah? Para producir ácido sulfúrico. Dado que ahora, fíjense, ahora que el SO3 absorbiéndose en el ácido sulfúrico, el calor de reacción es extremadamente alto, que se calienta tanto, es como disolver ácido sulfúrico en agua, se forman burbujas, salpican cosas. Todavía tengo aquí, hace un tiempo estuvimos trabajando con lisiviación, yo enseñando esto que es muy peligroso, que el ácido tenía guantes y mangas destapadas, me quedó un hoyito aquí bien bonito. Saltan las gotitas como aerosol y te quema. Así que estás con manga larga. Tenía lente y todo. Estaba explicando lo peligroso que era el calor de reacción y me cayó una gotita. Ahí está la manchita chiquitita, ¿eh? Una pequeña gotita me quedó blanquito. Entonces fíjense que como es tan alta la reacción, yo no podría usarla porque vaporizaría el ácido, lo vaporiza el calor. Entonces trabajo con, fíjense, con un L sobre G 1 a 300. Es decir, tengo poquito líquido y mucho gas. Normalmente las razones se mueven entre 1, 1,5, 2, es la pendiente, acuérdense que una pendiente de 1 es 45. ¿Te fijas? Usted 1,5, 2, ¿te fijas? Ya esto infinito, ¿te fijas? Y después se empieza a acostar. Entonces esta es como súper acostada, la pendiente, ¿ya? Si usa una pendiente 1, el calor evapora el ácido sulfúrico. Y aparte que la eficiencia es mala porque el ácido sulfúrico es súper viscoso. Entonces le cuesta mezclarse, le cuesta pasar por el empaque, ¿te fijas? Son empaques cerámicos, ¿ya? Y ahora, para entender esto, fíjense, solamente calores de absorción de CO2 con distintas aminas. Ustedes están trabajando con MEA y DEA. Entonces, en el caso de la MEA, este es como el grado de conversión. ¿Qué fracción molar es la que se absorbe? Entonces, por ejemplo, la misma concentración de MEA, porcentaje en peso, el calor de reacción es menos 85, es decir, esto se va a calentar. Por el solo hecho, fíjense que solo hecho de tomar CO2, absorberlo en la MEA, una reacción química, va a generar calor. ¿Ya? Y así seguimos con los distintos. Este absorbe cualquier cantidad, pero genera mucho más calor. ¿Ya? Entonces ese calor, seguramente lo que están haciendo en Aspen, yo no lo he revisado, debería cambiar la temperatura, porque el Aspen va a ser lo que ustedes colocan como condiciones. Si ustedes imponen una temperatura, se va a ajustar a eso. ¿Ya? Entonces no estoy seguro si están haciendo el equilibrio con MEA, debería. Cuando usted establece el sistema termodinámico, si coloca ideal no va a pasar nada, pero si coloca el sistema que corresponde, que creo que es así, eligieron un sistema termodinámico, debería haber calor de reacción. ¿Ya? ¿Ok? Y si ese es el caso, lo que ocurre es esto. Aquí pongan un poco de atención. Si se fijan acá, esta es la curva de equilibrio a temperatura 2, esta temperatura A, esta temperatura B, temperatura C. Son distintas curvas de equilibrio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Esta cosa, en la medida que va pasando de una etapa a otra, por ejemplo, esta es la entrada y la salida, cuando va pasando una etapa intermedia, se tiene que cambiar de curva, porque está más caliente o la temperatura que alcanzó. Por tanto, esta curva de equilibrio va a corresponder al perfil de temperatura que yo tenga en cada etapa. Y Aspen le da eso, le da el perfil de temperatura en cada etapa. Incluso mismo el Kensep también te da el perfil de temperatura. El Chemsep, que no sé si lo ocuparon. ¿Ok? Entonces, igual uno puede trabajar.
¿Ya? Ahora, como esta cosa es más complicada, uno sabe, esta curva sería, esta sería una curva de equilibrio adiabática, sin transferencia de calor. Se calienta como se tenga que calentar. ¿Me siguen? ¿Ya? Si fuera isotérmica, si coloco etapa intermedia de enfriamiento, sería una de estas. ¿Sí? En ambos casos lo pueden hacer y entienden lo que está ocurriendo. ¿Ya? Eh, Estos son los distintos casos que uno puede ver. Uno puede absorber, claro, SO2 en agua, podría absorber, pero también se hace con SO2. Ah, no, lo tengo acá. Ya, pero fíjense, pero típicamente el CO2 y el H2S, para poder tener mayor capacidad de absorción, se absorbe con MEA o con DEA. Y es una reacción reversible. Esta es una reacción irreversible. ¿Cuál genera mayor gradiente de concentración entre la fase líquida y la fase gaseosa? ¿Cuál es el delta mayor? Irreversible. Porque llega a cero, se come todo. En cambio, la reversible queda en equilibrio, deja un poquito del gas. Y de ahí la que sigue sería la reversible. Y ahí la física con agua es la mínima, que te da solamente la solubilidad por constante equilibrio. ¿Sí? Ahora, eso es cierto siempre y cuando tenga suficiente reactivo límite. Porque si tengo poquita soda, no alcanzó a reaccionar toda y va a haber dos mecanismos. Va a haber una parte que es irreversible y otra parte que va a quedar eh, con equilibrio de la solubilidad del gas. ¿Se entiende? Entonces, aquí es importante, si tengo reactivo en exceso. ¿Sí? Me sobra el SO2. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé eso? Si sé cuánto SO2 viene, cuánto soda le pongo, le aplico un 1,2, 1,3 más de soda al estequiométrico de la reacción química. Porque conozco la reacción química. ¿Ya? Acá tenemos el caso de una planta que genera ácido sulfúrico partiendo del azufre. Aquí se quema el azufre. ¿Qué ventaja tiene esta planta? Esta planta se llama, no es la misma, pero uno la puede ver típicamente en Antofagasta, en Mejillones, se llama Noracid. Noracid, Noracid. Pueden buscarla. Noracid, esa planta existe, quema azufre. ¿Qué ventaja que tiene? Que ese quemado de azufre genera mucha energía y mantiene autogenera, se cogenera energía, parte de la reacción. Y después se genera acá, aquí tengo, aquí quemo el azufre, genero el SO2. En las plantas de fundiciones también genero SO2, estamos hablando de un 14, un 18% en volumen. Ese 14%, 18% en volumen, aquí se acondiciona la temperatura, entra reacción, este es un convertidor, ¿sí? De reacción, aquí se enfría y vuelve a entrar otra etapa, vuelve a reaccionar, se vuelve a calentar, pasa a otro intercambiador y así sucesivamente. En este caso tiene 4 convertidores de pentóxido de vanadio y lo que genera aquí es SO3. ¿Mm? Y va a este primer absorbedor. Y ese absorbedor se va al stack, a la chimenea. Entonces ya saqué, queda un poquito de CO2, un poquito de CO3, quedan trazas. En este absorbedor queda una solución de ácido, después acá también la vuelvo a absorber con un poquito más de agua make-up, lo junto con ese CO3 y se convierte en ácido sulfúrico concentrado, que es el que yo comercializo para la lixiviación. Entonces, para simplificar, tenemos una reacción para generar CO3 con etapa intermedia y tenemos absorción en ácido sulfúrico. De hecho, dada la nueva legislación, esto por los ambientales, que pidieron bajar el contenido de CO2, bajar el contenido de CO3, la mayoría de las plantas de fundición agregó, aparte de la absorción de ácido sulfúrico, agregaron, por ejemplo, en el teniente, un adsorbedor, con D, adsorbedor, con carbono activado, para cumplir la legislación. ¿Ok? En el caso de Ventana, que está cerrada, Ventana, el proyecto era agregar un oxidante, un wet scrubber con agua oxigenada, H2O2. ¿Para qué? Para oxidar ese O2 remanente,
¿sí? Lo cual es una mala idea porque uno no le conviene meter H2O2, es una mala idea. ¿Ya? Pero ya cerraron ventanas. Y ahora viene otra ola, porque hace unos 5 años apareció un decreto para controlar las normas de arsénico y SO2 para los ambientales, ¿cierto? Y ahora viene otra norma para bajar más todavía. ¿Ah? De hecho, me topé justo el año pasado, fui con los estudiantes de Erasmus a la planta y me toqué con el subsecretario de minería, justo Billy Cratch, amigo, que ingeniero químico también, ya no es subsecretario, y justamente iba a evaluar si era factible, si se puede bajar más el SO2. Porque una cosa es lo que las leyes que uno impone y uno ve la viabilidad. ¿Sí? Recuerden que en los años 80 la norma del arsénico era 80 partes por billón en Antofagasta, que es lo que se podía hacer. La norma internacional era 10, hoy es 5. Entonces va amarrado lo que se puede hacer técnicamente. ¿Y esa es pega de quiénes? De ustedes, los ingenieros de proceso, los ingenieros que yo también. Y nuestra pega es desarrollar tecnología que nos permita ir bajando la norma. ¿Mm? Por ejemplo, hoy nos encontramos con una tecnología para reemplazar las fundiciones con reactor autoclave. ¿Ah? Cuando lleguemos al capítulo de lixiviación vamos a hablar de eso. Entonces, lo que yo les quiero motivar a plantear que ustedes están desarrollando de a poquito conocimiento aplicado, se dan cuenta que van aprendiendo cosas de a poquito, cosas que pueden hacer inventos de proceso. Yo tengo otros inventos, que los he mostrado algunos. Son simples. Simples los inventos. ¿Ya? Porque uno entiende el proceso. ¿Sí? Después acá, ¿qué es lo que tenemos acá? A propósito, ustedes me explican qué tenemos acá. Vean el monito. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tú párate de explicar qué tenemos acá. Ayúdate tú mismo. Miren, analicen y ¿qué tienen ahí? ¿Cómo? ¿Qué tienen ahí? ¿Qué es lo que es el proceso? Analicen las corrientes. Una torre de absorción. Buena, sí. ¿Qué más? ¿Y el otro lado qué es lo que es? Una torre de Stripping. desorción. Desorción. ¿Cómo te das cuenta que es desorción? Porque dice stripping. No, pero aparte, sin que era streaming, aquí tiene un reboiler. Ahí tiene un reboiler. Aquí le meten temperatura, lo calientan esto. ¿Para qué le meten temperatura? Para correr la curva de equilibrio. Para que se desorba. ¿Ya? ¿Y estas cruces qué son? Se despaga. Todas empagadas, ya cachan. Bien. ¿Ya? Aquí, ¿por qué tengo una etapa de enfriamiento? Que se absorbe mejor. A menor temperatura. Claro, ¿cierto? ¿Y por qué este es así? Sin pensar mucho. ¿Y por qué tengo una torre de absorción y desorción? Con recirculación. Porque debo tener algún absorbente con un MEA o un DEA, ¿no? Seguro, ¿no? ¿Sí? Porque recupero el líquido, po. Estoy recirculando el líquido. Si no sería directo, nomás se va de una. Sí, la cosa es que ahí no entiendo cómo implica eso la presencia de DEA o MEA. Ah, no, puede ser cualquier absorbente. Pero es con un carrier, eso es lo que quiere decir. Como estoy de un lado a otro, tengo un carrier. Podría ser agua nomás también. O podría ser agua solamente. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más tenemos? ¿Qué será esto? ¿Qué son eso? Bomba y pasa por un. Bueno, aquí hay un detalle técnico. Nosotros los químicos, ¿cómo nos gusta colocar los intercambiadores con los enfrías? Hacia arriba. ¿Qué te enseñó Patito Rebeco? ¿Dice que vas a hacer el Patito Rebeco, no? A mí también, mi maestro. 50 años cumplió siendo. ¿Ok? Entonces esas son las etapas intermedias que estábamos hablando. Y acá necesito intermedio, necesito enfriamiento. Acá necesito enfriamiento. ¿Por qué no hay enfriamiento acá? Que no favorece la. Claro, necesito que esté lo más caliente posible. No tengo confianza. ¿Estamos claros? ¿Se dan cuenta que ya cacharon ya, no? ¿Sí? Entonces aquí lo importante es entender que yo meto un gas que tiene a lo mejor, que viene de la combustión, que tiene unos ppm nomás de CO2. Absorbo, me doy vuelta y lo concentro. Y aquí saco un CO2 mucho más concentrado y este CO2 lo puedo pescar en menor cantidad. Pues, o sea, yo tengo un volumen así, tengo un poquito así de CO2, pero esta corriente se convierte por así de composición. No sé si me siguen gráficamente. Tengo menos volumen, muy concentrado, entonces esto lo burbujeo y lo precipito, hago cualquier cosa, cristalizo, lo llevo a otro proceso. Cosa que no podría hacer
con esto porque tiene muy poca composición. Entonces, básicamente lo que hacemos es concentrar corriente. ¿Te fijas? 709. ¿Estamos? Bien. Creo que ya vamos acercándonos a la ingeniería. ¿Ya? Este es el caso de... miren ustedes. Hay otro factor más, vemos temperatura, presión, pero hay algunos casos como el CO2, que además su solubilidad depende del pH. Si es una solución ácida, si alcalina, me va a desplazar el equilibrio, porque el CO2 en la solución tiene su propio equilibrio. ¿Te fijas? Entonces acá tenemos cómo el pH me cambia la curva de solubilidad, la capacidad de carga en MEA a distintos pH. Claro, aquí no se ve tan grande el efecto, pero recuerden que este pH es en escala logarítmica. O sea, es grande. O sea, un pH 10, 10, 5 es harto en cantidad. O sea, un pH de 10 a 11 significa 10 veces. ¿Me explico? O sea, que importa la concentración molar. Tal vez no es muy clever el dibujo que se hizo, ¿ya? Y fíjense que aquí ajustamos el modelo de, claro, aquí, absorción con reacción química, cómo afecta el pH. ¿Ah? Está ajustado el modelo. ¿Estamos? ¿Sí? Así que con esto damos por terminado 8 minutos antes la clase. A la tarde seguimos con las ecuaciones, ¿cierto? Y les recuerdo que tienen su ayudantía con diseño de torre de absorción, desorción, ¿cierto? La tarde seguimos con el KI y entonces ese cálculo. Hubo una ayer el lunes y hay otra el miércoles preso, ¿no? No sé, hay dos ayudantías. Y de hecho, en la ayudantía 2, ustedes ya vieron esto que está acá. Entonces repasamos. Sí, yo sé. Y además vieron la introducción del KI. Ahí lo único que le reclamé, con las unidades. Ojo con las unidades del KI, el S, porque son flujos superficiales de gas, con GS', pero lo vamos a ver a la tarde. Y también están haciendo el laboratorio de área superficial, el efecto tamaño burbuja en la decoloración del azul de metileno. Yes. ¿Puedo hablar con usted? Es que la experiencia 3 justo me topa, no se sabe que yo también fui una de las seleccionadas para el Congreso de Argentina. Entonces no sé cómo podría recuperar. Solo el esa ayudante. experiencia. Pídeme que te la recuperen. Tengo la cachada de ayudante. Ya, yo Pero, el ayudante. claro, pero ese tipo de coordinaciones no lo ven los